automáticamente cuando termina el tiempo, entonces ya ahí tenemos que volvernos a conectar nuevamente. Pero bueno, ahí Bueno, está, faltan todavía ahora de tu sí. grupo, solamente están ustedes dos. Respecto a la única pregunta que les estoy haciendo, no les estoy haciendo preguntas muy, entonces no sé qué opinan sobre lo que les he dado referencia. Bueno, continuando con lo que usted ha preguntado, usted sabe que Platón, el estado ideal de Platón se fundamentó en lo que es la justicia. Pero si nos vamos a hablar de teoría y práctica, teóricamente sí está. Porque si nos vamos a ir a la Constitución, lo que son los principios, lo que es el inicio de la Constitución, el artículo 1, 2, 3, hasta el artículo 6, que habla sobre el Estado, habla sobre la justicia. Pero si nos vamos a emplear de manera teórica, no creo que se complete o se cumpla al 100%, porque usted sabe que han habido casos de que se ha cometido injusticia y que se han dejado así sin resolver, y eso no es correcto. Así es. Esa parte no se pone en práctica porque recuerden que Platón afirmaba categóricamente que las leyes eran una concesión de la fragilidad de la naturaleza humana, o sea, le restaba importancia porque dice que las leyes eran como una concesión ya que se daba nada más y que siempre pues era mejor un gobierno con arreglo en la ley que un gobierno con arreglo en los hombres, o sea, eso era básicamente lo que él defendía en cuanto a la parte de la teoría política. Bueno, es importante señalar que posterior a esto pues surgieron otras sobre la forma, digamos, de mixta de poder, y ahí es donde ustedes ya les sirvió mucho estas teorías a Montesquieu como antecedente para poder establecer la teoría de separación de poderes que ustedes ya de forma atinada explicaron. ¿Okay? Ahí tenemos a Ibu. ¿Quién más me faltó? María Ángel y Giovanela. Ok, perfecto. Entonces ahí les agradezco. ¿Quién seguiría para efecto de que avancemos? Porque tenemos, por ejemplo, a Yarince, tenemos a Carla. Se nos había agregado en la anterior, creo que era Diego, apareció uno con Diego, pero me imagino que es Juan Diego, ¿no? Que tiene 3 nombres, Juan Diego, Alex, no sé cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Yo sé que son 3. Ok, no hay ningún problema, tranquilo, Dani. Ok. Entonces, ¿a quién va a compartir? Voy a darles la opción nuevamente. Recuerden que el que no pueda compartir me avisa, me lo comparte al WhatsApp y yo lo proyecto desde aquí. Profe, yo voy a exponer, pues, le voy a pasar mejor la presentación así en WhatsApp para que no haya problemas con el grupo anterior, así que para que sea más rápido, ¿no? Ya que ok, perfecto. Falta la, ¿no? Pero ya se lo envío. Perfecto. Aquí yo lo descargo y procedo a proyectárselo al resto. Ahí está. Ya está entonces. Ya lo envié al grupo. Okay. Lo puedo revisar ahora. Entonces, vamos a descargarlo. Y una vez que lo descarguemos, vamos a aperturártelo. Ok, entonces ahí lo tenemos. Déjame irme a la... Ok, ahí lo estoy habilitando. Y nos vamos a ir me voy a ir a compartir entonces. Ustedes me dicen si confirman ahí la presentación. Sí, ahí está. Okay. Son como 13 diapositivas, entonces. Ok. Mire, cualquier cosa, si para seguir así con la presentación, ahí yo le digo, sí, que le dé el siguiente diapositivo. Ok. Usted solo me dice siguiente y yo le voy dando. Ok. Bueno, buenos días a todos. Esta es la presentación de la clase de Teoría General del Estado. Como ya sabrán, me llamo Yanis Alberto y la fecha de exposición es hoy, martes 2 de noviembre. Les voy a dar la siguiente diapositiva. Profe, ahí, bueno, ok. ¿Qué es el poder político? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el poder político trata que es una lógica de ejercicio de funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un gobierno.
bueno, como cualquier otro gobierno que existe actualmente. Esto influye el comportamiento, ya sea un pensamiento o un actuar de una sociedad. Prácticamente lo que quiere decir acá es que, por lo que tengo entendido, es que la sociedad prácticamente va a tener la última decisión qué tipo de gobernante va a elegir y va a estar en el poder. Si, dependiendo de cuántos años sea, si son de 5 a 6 años, va a estar ese dicho gobernante, claro está. ¿Les puede dar la siguiente diapositiva, profe? Bueno, aquí trata la pregunta de que cuándo es legítimo y ilegítimo el poder político. ¿Cuándo se puede detectar que se están haciendo bien las cosas y que no? En la parte legítima podremos decir de que esto va conforme en las leyes de cada país. No todas las leyes de todos los países van a ser iguales porque tienen sistemas diferentes. En el caso de los países democráticos, tienen un sustento de legitimidad que está otorgado por el pueblo mediante el voto popular. Eh, pero a la vez se suele considerar abusivo cuando se excede en el ejercicio de sus funciones en materias que están dentro del ámbito de otros poderes. ¿Les puedo dar la siguiente diapositiva, por favor? Y en el caso de lo ilegítimo, ¿a qué se refiere acá? Que se utiliza mecanismos no autorizados por las leyes se adueña del poder gubernamental y sin tener la legitimidad del pueblo, otorgado por el voto popular. Por ende, esto se termina degradando a una tiranía prácticamente, cuando se obtiene por medio de la fuerza o de manera autoritaria y se puede considerar un gobierno ilegítimo. También se me olvidó agregar en esa diapositiva que la otra manera de que se consagre una especie de gobierno ilegítimo es por medio de los golpes de Estado. El golpe de Estado que más recuerdo y el que simplemente me causó mucha intriga yo y mis familiares allá en el 2009 fue el golpe de Estado que hubo en Honduras. No sé si se acuerda usted, profesora, de eso mismo, pero se pasó. Y sí, prácticamente, en pocas palabras, para no hacerlo largo en ese punto, de que pues se ilegitimó el gobierno creo que del presidente Manuel Zelaya, si no me equivoco, se llama así el señor, que era alguien de izquierda y que fue prácticamente votado al poder por medio de las Fuerzas Armadas del Ejército por parte el señor, no me acuerdo, este último nombre no me acuerdo, pero era de aspecto político, pero de derecha, y que fue prácticamente que inició el golpe de Estado, obviamente para perpetuarse en el poder, sin irse obviamente ni por medio de las urnas electorales, ni nada que sea legítimo, claro está. Así que ahí ya le doy un ejemplo, y que se me olvidó agregarlo acá. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Los tres tipos de poderes que son, más que todo, que son una división que es para que haya primero un orden y segundo que para que este tipo de gobiernos ilegítimos no pasen a menudo realmente. Por ejemplo, está el poder legislativo, que es elegido por el pueblo y su labor es la de legislar y elegir el poder ejecutivo. Después le sigue obviamente el Poder Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar las leyes y llevar a cabo la gestión y las funciones gubernamentales. Claro está que eso es súper importante, porque si no hay, si el gobierno en sí de turno no hace correctamente su parte ejecutiva, pues pues, va a recibir muchas críticas y obviamente si no hay buenos resultados, obviamente pues la gente no va a estar contenta y pues y todo esto puede causar un efecto dominó que puede derivar a muchas protestas y que no van a estar conformes con dichas acciones. Y ya por último está el Poder Federal, que es el encargado de tomar la decisión del Estado en materia exterior, prácticamente de política del exterior, ¿no? O sea, eso ya la gente de relaciones internacionales ya sabrán a qué me refiero ahí. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a ver sobre la legitimización del poder político en el contexto político.
Aquí hay tres tipos de poderes realmente que a lo largo de la historia, eh, las distintas sociedades y tribus y etnias también y también los diferentes sistemas de poder que han definido estos tres tipos de conceptos. La primera está el poder sagrado, que es la primera forma de legitimización, obviamente, que es utilizado a base de la religión y la divinidad. Eh, el poderoso ya no es solo porque podía ejercer violencia o porque tenía un vínculo de temor que le asegurara esa posición. Ahora prácticamente la persona que tiene poder es como un ser distinto, superior y ligado a los dioses. Siguiente diapositiva, por favor, que es el poder tribal. Prácticamente es un poder subordinado por medio de etnias y prácticamente es un grupo colectivo que pertenece prácticamente a un grupo etario de individuos que por lo general se atribuye a las comunidades conformadas por seres humanos y prácticamente engloba todo tipo de creencias, tradiciones, lenguaje, arte, cultura, religiones, etc. Por ejemplo, nosotros que somos nicaragüenses, pues no vamos a tener el mismo tipo eh, bueno, no vamos a tener el tipo mismo de pensamiento colectivo que de otras razas o de otros países que pues, prácticamente que son diferentes a nosotros. Por ejemplo, la japonesa o la china son muy diferentes a la de nosotros y tienen una idiosincrasia diferente que la de nosotros. Y eso está bien porque le da cierta diversidad realmente que no seamos todos iguales realmente. Um, y aunque es un tema interesante, pero para abordarlo eso sí me va a tomar más tiempo, pero ya le pongo un ejemplo ahí. Y en el caso de la soberanía nacional, eh, reside esencialmente y originalmente en el pueblo. O sea, todo poder político dimana en el pueblo y se instituye para el beneficio de este, en pocas palabras. O sea, eh, el pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, tal como lo decía en las dos diapositivas anteriores, que la gente en sí, la sociedad en sí, va a tener la última palabra qué tipo de gobierno se va a organizar realmente y para que sean los jefes de Estado realmente de una nación. En la siguiente diapositiva, que ya estamos llegando casi a lo último, son los fundamentos del poder político. Era más largo originalmente, pero lo traté de resumir lo mejor posible. A ver, el primer concepto, el primer punto es la cuestión de legitimidad. Eh, no solo se presenta el problema de su concepto y las características que lo distingue de las otras formas de poder, sino también de su justificación. O sea, prácticamente el problema nace con la gran interrogante que si el poder dispone del uso excesivo de la fuerza sobre un grupo social o solo basta para persuadir a sus destinarios a obedecer dicho poder si es necesario legitimarse. O sea que si no hay un poder en sí realmente dominante, prácticamente no vas a tomar una sociedad y prácticamente si no hay poder y pues prácticamente no hay ¿cómo decir? Un orden, mejor dicho, prácticamente la sociedad viviría en una constante anarquía que sería un círculo vicioso arriba y abajo y prácticamente la sociedad no pudiese prosperar. Eh, y la consideración del poder supremo, que es el poder político que tiene que tener una justificación ética y que debe ser dado una variada formulación de los principios de legitimidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver el siguiente concepto, que es los principios de legitimidad. Aquí se incluyen prácticamente cómo se fundamenta la legitimidad en una voluntad superior. O sea, los gobernantes reciben su poder de la voluntad de Dios o de la voluntad del pueblo, concebiendo la estructura de poder como una pirámide, la fuente última de la autoridad de Dios y de la corrupción del poder descendente. En cambio, si la consideramos como ascendente, la fuente sería del pueblo. Y por ende no habría ninguna necesidad de un gobierno.
prácticamente aquí se habla de la jerarquía y las pirámides jerárquicas. Eso antes se miraba antes en los primeros tiempos de la civilización, de las civilizaciones realmente, y no necesitaron en ese tiempo una especie de gobierno como los conocemos hoy en día, un estado. Y sí, estamos hablando de los tiempos de Matusalén, pero vale, esa era la forma de vivir dentro de una comunidad bueno, estado, por decirlo así, pero de su manera primitiva, claro está. Ah, pero como, como seguía realmente, pero como no todos los hombres no son seres racionales, obviamente se requiere un acuerdo para salir del estado de naturaleza y instituir un gobierno civil, siendo el acuerdo el principio de la legitimidad del poder. Y ya la siguiente y última diapositiva es sobre el positivismo jurídico. Con esto se puede abrir por medio de las teorías positivistas, eh, se abre la idea que solo el poder efectivo es el legítimo. Prácticamente quiere decir que se pasa a una situación de hecho por el cual si el poder tiene vigencia obtiene legitimidad, pero no, pero, pero por ende no quita el ordenamiento jurídico legítimo hasta reconocido internacionalmente. Puede ser sometido a juicios axiológicos de legitimidad que pueden llevar a un gradual inobservancia de las normas de ordenamiento y por tanto a un proceso de legitimización del sistema. Una disculpa ahí, no lo supe pronunciar bien. Sí, en la siguiente diapositiva, que es la última, si no me equivoco, el positivismo se considera derecho solamente al que está puesto a las autoridades delegadas por ellos mismos. Para ello, por el mismo ordenamiento y hecho eficaz por otras autoridades previstas por el propio ordenamiento. En el caso del tema de la legitimidad, quiere decir acá que ha dejado criterios axiológicos por las razones de eficacia. Y ya por último, en el último párrafo, quiere decir acá de que existen tres tipos de poder legítimo, que son el tradicional, el legal y el racional, y el carismático, claro está. Weber prácticamente pretendía dar las razones por las cuales los miembros de una sociedad aceptan los mandatos del poder político. En el tradicional, el motivo de la obediencia es la creencia en la sacralidad de la persona del soberano. Y esta dicha sacralidad prácticamente de la persona deriva una especie de fuerza de lo que dura, de lo que siempre ha sido y por lo tanto no hay no hay motivo alguno para poder cambiar si el estatus está funcionando bien y para qué uno lo va a cambiar si está funcionando perfectamente, es lo que quiere decir prácticamente. Y bueno, así que Weber prácticamente quería decir acá que en estos tres conceptos del fundamento del poder, que eso era cómo funcionaba realmente tanto el poder político y tienes obviamente sus fundamentos y cómo la sociedad es que se rige sobre esto mismo. Y pues prácticamente eso es toda la exposición realmente. Así que sí, ya eso es lo último realmente. Y bueno, ya no sé qué más agregar, así que solamente eso. Y muchas gracias por su atención. Ok, Bueno, ahora muchísimas sí, gracias. profe. Okay, ajá. Ahí me disculpa que me dilaté un poquito, como 6 minutos, 7, pero es que como ando solo, pues, bueno, y además que era más información en sí, pero traté de resumirlo lo mejor posible, como le decía al inicio de la exposición, así que bueno, espero que mínimo se haya entendido algo de lo que expuse realmente. Pero No, eso mismo, pues. claro que sí. Algo muy importante que ya hiciste al final de tu ponencia es lo referente a lo que motivan o sustentan la parte del poder político basados en que desde el momento que existe un poder político, existe un Estado. Hacía referencia que hasta lo anoté aquí, tenía vigencia y tenía la legitimación, que lo abordaste bastante amplio, pero sí atinadamente cerraste comentando de que no siempre lo que está vigente y automáticamente es legítimo, porque es lógico desde el momento de que cumpliste con todo un procedimiento de ley para que entrara en vigencia
ese anteproyecto que se convirtió en ley automáticamente goza de toda esa legitimación, pero que al final el resultado no siempre es que sea eficaz, ya, porque la eficacia no depende de siempre de la parte de la legitimación, porque aún cuando lo tengan, a veces son leyes que están o disposiciones legislativas que están ahí nada más puestas, ¿ok? Existen y están vigentes porque fueron aprobadas, pero a veces pues son como la mayoría, leyes muertas como nosotros decimos, o a veces el fondo de lo que tiene la referida ley, no estoy especificando una en particular, a veces son cosas no tan innecesarias, pero tal vez tan poco relevantes porque tal vez se profundiza mejor ciertos beneficios y ciertas regulaciones u otras leyes adicionales que son de mayor eficacia. Entonces no siempre va eso aparejado, no siempre va de la mano. Ahora bien, en virtud de todo lo que vos me hacías referencia, solo te voy a hacer una pregunta. Cuando vimos o cuando usted investigó toda la temática de la parte del poder político, no sé si lograste también ahí encontrar, como les hice referencia al grupo anterior, la parte de la motivación del poder político. O sea, hay quienes resaltan mucho en los diferentes escritos, doctrinas o teorías sobre la motivación del poder político. Y una de las motivaciones del poder político, y eso es lo que quiero que me digas si lo compartís o cómo me lo puedes explicar vos, cómo lo analizan, dicen de que el más importante es la coerción. Entonces, ¿crees vos que la motivación de un poder político sea siempre la coerción? ¿O hay otros que sobresalen a diferencia de estos, que no siempre tiene que ver la coerción como tal? La coerción en sí, pues, bueno, como usted decía, puede haber variables realmente, que no todo el tiempo sea la coerción en sí realmente. Y la pregunta que sí me llamó la atención, que dijo ahorita sobre los motivos del poder político, o sea, ¿por qué las personas se perpetúan en el poder político? ¿O cuál es la motivación principal? ¿Por qué quieren gobernar? Bueno, si un periodo permitido por las leyes de 5 o 6 años, o hasta más, que puede convertirse en una especie de régimen, como actualmente que vivimos acá en Nicaragua. Bueno, en una parte estaba leyendo los documentos de acá, que podríamos decir que en el caso de ahí, en el caso de los hombres, o sea, los seres humanos son, por no decir de 9 o cada 10 personas en sí, puede ser hombres o mujeres, pero históricamente ha sido hombres. No pregunto si es machismo o no, pero la historia habla por sí mismo. La cuestión está es que los hombres en sí, las personas en sí que están estado gobernando, primero lo hacen, ¿cómo lo digo? O sea, son como codiciosos. O sea, ellos quieren tener el poder en sí, ya sea monetario o poder así de gobernar una masa. O sea, su motivación es meramente económica. Económico, pero yo podría mencionar un caso ciertamente polémico, pero que, vale, para el contexto político que estaba pasando es verdad, o sea, tiene sus razones, ¿no? A ver, el caso de, por ejemplo, de Adolf Hitler, uno de los líderes del nacionalsocialismo de Alemania, prácticamente había leído una parte, pero no otro documento aparte, de que su motivación para llegar a ser dirigente del Tercer Reich era de que, bueno, ¿cómo decirlo? Él prácticamente no lo miraba tanto en el poder económico realmente, no era, se podía considerarse alguien como egoísta, sino que simplemente por las consecuencias de Alemania de haber perdido la Primera Guerra Mundial, Alemania prácticamente entró en una recesión y bueno, prácticamente había hambruna, había prostitución, era una sociedad degenerada en la República de Weimar, eso está comprobado realmente. Y pues él un tiempo, él estaba en la cárcel, si no me equivoco, allá creo que en 1925, si no me equivoco. Y pues prácticamente él, en ese tiempo, el lapso que él estaba en la cárcel, por haber cometido, no terrorismo exactamente, sino, bueno, claro que sí, porque era terrorismo de Estado, porque él estaba afiliado con el nacionalsocialismo ya. Pero durante su tiempo en la cárcel, en el caso del Mein Kampf, o sea, mi lucha, perdón, era de que él había puesto sus razones principales porque tenía la visión de cambiar de Alemania realmente.
es cierto, o sea, él era austríaco y, o sea, prácticamente recordemos que la doctrina del nacionalsocialismo era y siempre será no racismo exactamente, sino era étnico, o sea, como toda doctrina realmente, o sea, prácticamente solo se estaba permitido ver que hubiesen blancos, obviamente, de su misma raza. Así que creo que en esa parte de la nacionalidad no importaba mucho. Y en el caso de ahí, y con toda la desgracia que estaba pasando en Alemania, pues prácticamente dijo, bueno, vale, ese es mi reto para ser el máximo dirigente de Alemania y poder recuperar la grandeza. Bueno, ya que haya culpado a los judíos y todo eso ya es un tema aparte, pero digamos que esos fueron sus motivos, digamos que nobles, o sea, siendo un momento realista y práctico. Pero es que son, a ver, en el caso de Adolfo y de otros dirigentes políticos, cuando dirigen una nación, es que son pocos que tienen son visionarios prácticamente de que quieren hacer un cambio realmente. No les importa mucho en la parte económica. Y ellos quieren, pues, joder, o sea, que su país sea lo mejor y sacar todas las cosas degeneradas que está pasando, o sea, y es comprensible eso, o sea. Solo el reconocimiento como máximo líder, básicamente. Exactamente, porque, o sea, ya que ellos no se dejan llevar por el materialismo en sí, o sea, lo que les importa es sacar adelante de su país realmente en una parte colectiva, o sea, y también el líder así no exactamente no tiene que ser de naciones en sí, sino que puede ser de comunidades, por ejemplo, o sea, en comunidades estamos hablando de lugares más pequeños. Por ejemplo, yo puedo decir de que yo vengo de Puerto Cabezas, en las comunidades cercanas a Bilwi, hay líderes y comunitarios que, bueno, que son comunidades muy pequeñas, pero igual tienen las aspiraciones, bueno, no todos obviamente, porque algunos se dejan llevar por el poder, pero algunos que sí tienen, o sea, no le causa de dirigir a su propia gente y más que todo se hace en la parte étnica. O sea, Es no... otro tipo de liderazgo, es como más comunitario que otra cosa. Exactamente, o sea, pero bueno, pero como usted sabrá, desde hace más de 50 años, o creo que más de 100 años, o sea, como le decía anteriormente, la estadística en sí de 8 o 9 de cada 10 dirigentes en sí que quiere postularse a algo grande como dirigir una nación, pues terminan siendo consumidos por el materialismo y la corrupción y lo degenerado y todas las cosas. Así que ya le doy como un punto de vista ahí como cómo lo veo así realmente. Y la coerción pues puede tener sus variables, o sea, no todo el tiempo tiene que ser uno mismo. Así creo yo, claro está. Pues que me equivoque un poquito en el caso de la coerción o sea siempre la coerción o tenga sus variables, pero bueno, así lo veo yo. Sí, y hay diferentes formas. Para eso hasta una clasificación de coerción existe, pero como usted dice, es un tema súper amplio, abordarlo es no darle chance al resto que vaya a exponer. Creo que tenemos a Carla ahí, tenemos a Ibu que todavía no han expuesto y estamos ya sobre el segundo tiempo. Puede ser que mis colegas sí que faltan exponer quizás expongan abordan un poquito ese aspecto, una parte, ese elemento. sí. Okay. Pero ese es mi punto de vista, así que exista eso. Ok, muchísimas gracias, Yarince. Ibu, profe, una cosita más. En el caso de bueno, en el caso de la presentación y el trabajo que se envió en la plataforma, ahí en la plataforma vi que son 5 puntos realmente. ¿Cómo se va a dividir la calificación así? Te dijo en el grupo que si no se exponía hoy, pero solo se enviaba el trabajo, pues iba a tener 0 puntos, ¿no? ¿Cómo lo tiene ahí? ¿Cómo se va a dividir Básicamente, como usted vio en la tarea de la asignación de la plataforma, lo que se iba a tomar en cuenta es la exposición. La parte de que ustedes subieran documento a la plataforma es para poder tener la opción de calificar la exposición. Porque si ustedes no subían ningún trabajo escrito, entonces yo no podía calificar la exposición. La exposición es el que tiene el valor. El otro es para que yo pudiera tener la opción, porque la verdad es que no le pregunté a soporte técnico si las exposiciones yo las podía en la plataforma calificar de manera manual, aunque ahorita pues no, si no tengo recibido de tareas de parte de ustedes, yo no puedo pasar a corregir. Entonces básicamente es eso. Ya, pero la exposición es lo que ustedes me están haciendo ahorita, este es el puntaje que yo voy a poner ahí. Por eso yo les dije... de todas formas,
Sí, pero de todas formas ya, bueno, como usted sabe que en plataforma no se puede enviar dos trabajos a la misma vez, así que, bueno, yo le envié el trabajo en sí, el escrito por Word, y este trabajo ahorita, o sea, de la exposición es en diapositiva, o sea, por PowerPoint, así que ella lo tiene ahí en la computadora, ya lo puede revisar, no hay problema. Ah, ok, perfecto. Gracias, Yarice. Ibu, no sé si Ibu o Carla van a tomar la palabra. Sí, profe, yo. Lo mío Ok. es más rápido. Ok, Ibu. ¿Vas a compartir? Sí, pero no sé cómo. Me lo hubieran mandado al WhatsApp y yo lo hubiese presentado así como hice la proyección del trabajo de Yarince. Me lo mandan al grupo y yo lo descargo. En el caso Claro, de Carla, porque si tiene inconveniente para compartir, también me lo puede pasar. Yo aquí lo descargo y yo se los proyecto sin problema. Ok. ya voy, profe. El trabajo, recuerden que según como está proyectado, porque hasta ahorita estoy leyendo el mensaje, todavía tenemos hasta la medianoche del día de hoy para que ustedes me manden el trabajo escrito para poder tener opción a calificar la exposición, ¿ok? Entonces se les dio un día más, porque casi siempre se vence un día antes de la clase sincrónica, pero en esta ocasión se les dejó habilitado hasta el día de hoy, 2 de noviembre. Entonces, para que el que no ha enviado, pero que va a exponer, pueden enviarlo en el transcurso del día y ahí yo les pueda calificar. Pues no sé, por ejemplo, Ibu ya me mandó el trabajo, Carlita si no me lo ha enviado, entonces vamos a esperar que en el transcurso, me imagino que vas a exponer hoy, Carlita. Bueno, disculpe, profe, un puntito más que se me olvidó agregar en la coerción, es que, si no hay ninguna molestia ahí, era de que quería agregar un punto más de que en el caso de la coerción es prácticamente sobre rebelarse ante la autoridad, ¿no? O sea, por lo que estoy viendo en el término en sí. Bueno, yo digo que, digo, si las acciones que ha tomado la autoridad en sí son demasiado nefastas y que afectan colectivamente a todos, incluso a una nación en sí, sí tienen derecho a rebelarse violentamente. No, quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero yo lo veo lo más factible porque la verdad es que el pacifismo, o sea, yo no digo que las cosas en sí con el pacifismo no funcionen, claro que funcionan en ocasiones, claro está, pero la cuestión está es que cuando estamos en regímenes prácticamente tipo comunistas, o sea, que son de mano dura, de doctrina estalinista, sí se tiene que rebelar con violencia. Es que no van a entender a las primeras así con palabras o con diplomacia y nada de eso. O sea, por ejemplo, en el caso de Hungría, que era parte de la Unión Soviética, en 1956 se terminó rebelando ante el régimen de la URSS prácticamente. Y era porque el sistema comunista era bastante decadente. Y sí, yo les doy la razón del por qué era un sistema tan nefasto y por qué tenían su derecho, como es un derecho universal prácticamente de rebelarse ante el poder. Solo, eso sí, solo si el sistema es bastante bueno y tiene más acierto que desacierto, pues no le veo necesario que se rebele ante el sistema realmente. Y pues prácticamente el sistema en sí tiene que poner tiene que resguardar la seguridad en sí, y pues tiene que sacar su policía de la Guardia Civil para poner orden y que no haya caos. Es lo único que sí diría realmente. Ahora sí, solamente eso. Gracias, entonces. Yo voy a proceder a compartirles la presentación, a ver dónde lo tenemos, de Ibu. Creo que por aquí me la pasó. Veremos si es esta. Ah, ok. Esta es, ¿verdad, Ibu? Profe, sí. Ok. Perfecto. Entonces, te escuchamos. Sabes que si se corta el tiempo, por lo que ya nos va restando los últimos 10 minutos, si no has terminado, igual nos conectamos rápido para finalizar tu exposición, porque no sé si Carlita también va a hacer su exposición. Ok, creo que sí termino, profe. Ok. Buenos días, compañeros. Bueno, como saben, vamos a hablar de poder político como elemento fundamental del Estado. Soy Ibu Artola, estudio Relaciones Internacionales y Derecho.
Para empezar, vamos a definir qué es el poder. Tenemos que el poder es la capacidad que tiene una persona o institución del gobierno para imponer su voluntad sobre quienes afecta la decisión tomada, que sería el pueblo. La idea de poder se asocia mucho a la autoridad. Entonces tenemos que la autoridad son cosas, y el poder son cosas diferentes. El poder es la fuerza mediante el cual se puede obligar a otro a obedecer. Y la autoridad es el derecho dirigido de dirigir y mandar, de ser oído u obedecido, por lo que la autoridad requiere el poder. Son términos que se relacionan mucho entre sí. Siguiente, por favor. Con respecto al origen del poder, y no sé si estoy bien, profe, pero yo leí mucho del contrato social, que fue una forma en la que los hombres y las mujeres asumieron para autoorganizarse, en el que existiera un poder superior, que es el que les dice cómo organizarse y qué hacer. Les dice qué no pueden hacer y qué se les permite hacer. El poder nace como una necesidad de asegurar la convivencia humana. Por lo tanto, si no hay orden y autoridad, se contribuye a la posibilidad, se destruye la posibilidad de convivir en paz. Siguiente, profe. Entonces vamos a qué es el poder político. El poder político, dicho en términos fáciles, es el poder de la polis. O sea, el poder que el pueblo delega en el Estado y las personas que nos van a representar, para que tomen en su nombre las decisiones más difíciles respecto a las condiciones de la sociedad. El poder es entregado por el pueblo a los representantes para que obren en miras de nuestro bien común, respetando las funciones asignadas para cada cargo, abogando por los derechos y libertad de los ciudadanos. Básicamente esto sería, pero a que lo cumplan es algo muy difícil. Siguiente, profe. El poder político se organiza en 4 poderes. Básicamente, primeramente eran 3, pero en nuestro caso se le agrega el poder electoral. Tenemos el poder legislativo, que tiene como función principal elaborar las leyes y estructuran al Estado. El poder ejecutivo se encarga de ejecutar las normas, de proveer mediante la facultad reglamentaria la correcta observación de las leyes. Tenemos el poder judicial, resuelve las controversias de carácter jurídico, y el poder electoral encargado de los procesos electorales, garantizando a los ciudadanos eficiencia en los resultados. Siguiente, por favor. Formas de obtener el poder político. Existen la forma legítima, que es conforme a las leyes y las votaciones, en nuestro caso, en el que nosotros elegimos quién nos va a representar. Este poder legítimo se considera abusivo cuando se excede en el ejercicio de sus funciones en estas materias, en donde no sé si es la intromisión, sí, yo creo que es la intromisión de un poder, ya sea el ejecutivo o el legislativo, en otro poder. El poder político es ilegítimo cuando se utilizan mecanismos no autorizados por la ley y se adueña del poder gubernamental, sin tener legitimidad del pueblo, sin que nosotros como pueblo lo hayamos elegido para que nos gobierne. Ya es tirano, este poder se convierte en tirano cuando se obtiene por medio de la fuerza o de manera autoritaria, de modo que es un gobierno ilegítimo. Siguiente, por favor, acá intermedio. Sí. Entonces, como conclusión, tenemos que el poder político es el resultado de las acciones de aquellos que logran representar al pueblo por múltiples vías. Estas pueden ser legítimas por votación o ilegítimas por el uso de la fuerza o otros mecanismos.